en días y en carga horaria estrictamente necesario por todos los inconvenientes que ustedes tienen conocimiento, chicos. ¿Listo? Así que les ruego, punto. Para empezar, prefiero la atención de todos ustedes. ¿Listo? A través de mis alumnos les voy a hacer llegar la parte teórica actualizada con ustedes. ¿Listo? Nada de fotitos, grabaciones, bueno, atentos. Y el objetivo de que una clase sea virtual significa que sea participativa entre ustedes y mi persona. A esta altura del partido, la modalidad ya debía ser lectura previa para que ustedes conversen la temática que se les va a dar. ¿Listo? Vamos a tratar de ver en muy poco tiempo lo que nos daba hacerlo prácticamente en 32 clases en el programa anterior. ¿Listo? Así que les ruego toda la atención de ustedes. Si es que hay alguna dificultad o entrecortada, todo, bueno, ¿qué les puedo decir? La señal de internet es variable en Cochabamba, cada uno tiene una fuente distinta. La mía que tengo creo que es una de las peores, así que les ruego interrumpirme para que volvamos a tocar el tema que no haya sido captado por ustedes. ¿Estamos? Les ruego. Ariel, Eric, vas a estar pendiente de ese detalle, por favor, ¿ok? Y me mandas en el WhatsApp un mensajecito. Lo tengo acá activo al lado mío. Bueno, chicos, así como el cardiólogo, el gastroenterólogo, el neumólogo defiende su especialidad, mi persona como nefrólogo, pues defiende la parte de nefrología clínica como la mejor especialidad del planeta Tierra. Y después de la fe que tenemos en Dios, creo que hay que tener fe en nefrología, porque gracias a nuestros riñones vivimos, ¿eh? Nadie vive sin riñones, así que les ruego atención, estar con sus orejas paradas para esta clase, ¿no? Y como concepto general, la nefrología pues es parte de la medicina interna que se encarga del estudio de las manifestaciones clínicas de las enfermedades que puedan afectar a los riñones y a las vías urinarias. ¿Listo? Cuando pensamos en afectación de la función de los riñones, hablamos en complicaciones bastante serias. Cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad nefrológica, hablamos de una enfermedad con alto riesgo de vida. Nefrología por ahí es la especialidad más fresca que recientemente se ha acuñado, ¿listo? En los últimos 60 años simplemente, ¿sí? Porque no se conocía una terapia de sustitución a la función renal, no se conocía vida más allá después de haber detectado la insuficiencia renal terminal. La detección de una enfermedad renal terminal era considerable e irreversible para la muerte. Por tanto, los primeros cambios que ha habido en la medicina interna es ofrecer a nuestros enfermos renales una terapia alternativa que se llama diálisis y luego se llama trasplante. Y la otra terapia alternativa, muchísimo más importante al presente, tratar de cambiar la evolución de todas las enfermedades que afectan al riñón y a las vías urinarias. Y entre ellas tienen un capítulo maravilloso que se llaman glomerulopatías, chicos. ¿Listo? Entonces, por tanto, cuando hablamos de nefrología, hablamos de enfermedades renales primarias y secundarias. El concepto de enfermedad renal primaria significa que los riñones han sido afectados por una patología que inicialmente solo afecta a los riñones. ¿Listo? Y hablamos de enfermedad renal secundaria cuando dentro de una enfermedad sistémica acontece el desarrollo de una insuficiencia renal o una afectación renal. ¿Listo? Odio cuando mis estudiantes, en vez de preguntar al paciente, primero miran la hoja de laboratorio. Tenemos una pésima costumbre, un mal hábito profesional de que el inicio de la pregunta al paciente sea después del hallazgo de un laboratorio, de una imagen o de una sugerencia de un hallazgo en el estudio de imágenes. ¿Listo? Nos estamos olvidando de la secuencia fisiopatológica, nos estamos olvidando de la madre de toda la medicina, que es la semiología. ¿Sí? Nos estamos olvidando de la anamnesis, que es la base de cualquier ciencia médica. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos el afrontamiento a nuestros enfermos renales, la sospecha de afectación de la función renal o de la detección de algún grado de insuficiencia renal siempre va a iniciarse en la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es el interrogatorio clínico dirigido para detectar alguna injuria, alguna insuficiencia
o alguna disfunción del riñón o de las vías urinarias. Por tanto, cuando empezamos nuestra interpretación de los hallazgos clínicos y semiológicos, debemos hacer una pequeña historia de la enfermedad renal que tiene el paciente. Debemos saber si existe el antecedente de una enfermedad renal previa. Debemos saber si el paciente tiene enfermedades sistémicas que secundariamente afecten al riñón. ¿Listo? Debemos investigar hipertensión arterial y cuánto tiempo ya de enfermedad hipertensiva llevamos. Porque al final de las complicaciones de la hipertensión arterial es la nefroangioesclerosis, es decir, la esclerosis glomerular, todo el mecanismo fisiopatológico que acompaña a la hipertensión arterial. Debemos investigar si existe diabetes, porque la diabetes, al principal órgano que va a cambiar la historia del paciente diabético es la afectación de las vías del riñón y las vías urinarias. ¿Listo? Por la diabetes se puede perder la vista, pero es una persona que aún puede rehabilitarse a la vida. Por la diabetes podemos tener un ACV, un infarto cerebral, pero el paciente continúa con vida. Pero con insuficiencia renal el paciente está condenado a recibir terapia dialítica o necesitar de un trasplante renal. Debemos investigar antecedentes de enfermedades infecciosas como es la tuberculosis. ¿Listo? En nuestro medio vivimos con una endemia de la tuberculosis. Son muy pocas las personas, tal vez las últimas generaciones que no han estado en contacto, no han sufrido la infección tuberculosa, ¿no? Y cuando pasan los años, después de 30, 40 años, después de la primera infección tuberculosa, se despiertan los focos en órganos como es el riñón, ¿listo? Ahí aparece la hematuria, aparece la proteinuria y aparecen las lesiones granulomatosas que van a determinar la insuficiencia renal. Enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa, la presencia de infecciones del tracto urinario a repetición. Cuando ustedes lleguen a urología, pues no debería tomarse como una enfermedad frecuente. ¿Listo? La infección del tracto urinario no es una enfermedad frecuente, no tenemos que aceptarla como tal. En nefrología se debe estudiar las causas de las infecciones del tracto urinario. No es normal, por ejemplo, que la mujer sufra de una infección de orina prácticamente cada mes. Permítanme habilitar a algunos de estos estudiantes un segundito. Ahí. ¡Auch! Vamos a tener que cambiar la modalidad de recepción, admitir a todos y vas a tener que tomar el control vos, Eric. Si no, nos vamos a enloquecer. ¿Tienen imagen, chicos? Sí, alguien dígame que sí. ¿Tenemos imagen? Sí, doctor. Gracias, seguimos. Entonces, estamos elaborando simplemente los antecedentes para detectar afectación de la función renal. ¿Listo? No es normal tener infecciones del tracto urinario, desde ahora les digo. Detectar enfermedades sistémicas de la inmunidad, como es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. El diagnóstico de estas enfermedades tiene efecto directo sobre la unidad funcional que es la nefrona o sobre los vasos sanguíneos o sobre alguna de las estructuras. Pero peor daño que estas mismas enfermedades es a veces la medicación que utilizamos para controlar las mismas. La artritis reumatoide como tal no existe una nefropatía reumática en el riñón, pero sí existe el efecto secundario de los AINES que tomamos, de los analgésicos y de las drogas inmunosupresoras que tomamos con el fin de controlar esta enfermedad autoinmune. ¿Listo? Se deben investigar los traumas, ¿listo? Traumas de abdomen, trauma de volante de un conductor de auto, cirugías abdominales en la que había nefrectomía, había desgarros renales y cirugías ginecológicas sobre todo recientes. ¿Listo? Puede acontecer una ligadura accidental de uno de los ureteres y tenemos una hidronefrosis secundaria, ¿no? Entonces es importante almacenar los datos que trae el paciente para sospechar una afectación de la función renal. Es importante el embarazo, investigar si ha habido en alguno de los embarazos hipertensión, preeclampsia. ¿Listo? Cuando toquen ustedes la materia de ginecología van a entender de que la preeclampsia y la eclampsia es una enfermedad que se acompaña de microinfartos a nivel cerebral y a nivel renal que va a generar un daño orgánico permanente. ¿Listo? Antecedentes de abortos clandestinos en las que ha habido sepsis, ha habido infecciones sistémicas y ha habido demanda o necesidad de diálisis. Histerectomía. ¿Histerectomía con qué objetivo?
¿listo? De saber de que no sea el cáncer de cuello uterino el que ha sido la indicación de la histerectomía. ¿Por qué? ¿Qué va a generar? Infiltración del trígono. Que hay en el trígono es la llegada de los ureteres y que puede generar algún grado de obstrucción de la vía urinaria. Tenemos hidronefrosis secuelar, ¿listo? O posterior a un cáncer de cuello que haya existido irradiación terapéutica, ¿listo? Así, por la irradiación tenemos secuelas de estrechez de la vía urinaria, ¿no? Debemos investigar el desarrollo osteomuscular, medir el índice de masa corporal, ¿listo? Cuando la enfermedad renal se presenta en etapa temprana de la vida, compromete el crecimiento y desarrollo de la persona. Por tanto, para los que vayan a ser pediatras, el enlentecimiento del crecimiento, el retardo en el desarrollo, debe descartarse una enfermedad renal significativa en ese momento. ¿Listo? Entonces es importante. La automedicación, ¿listo? Vivimos en una sociedad que no tiene educación y cultura de asistir a un centro médico para tratar nuestras dolencias. Lo más cercano es la farmacia de la esquina o la comadre que nos receta o nos muestra la receta de un padecimiento anterior y compramos, accedemos a analgésicos, a antiinflamatorios, antibióticos y fundamentalmente la medicación, entre comillas, naturista, ¿no? Es la famosa herbolaria, ¿listo? Por razones de dolor, sufrimiento o por intenciones de bajar de peso, mucha gente cumple algunas medicaciones tradicionales. Además, contarles, por ejemplo, lo que es la nuez de la India, ¿sí? Es un efecto interesante, ¿listo? La toman las chicas con el fin de bajar de peso. Sí, sí bajan de peso, pero bajan de peso por deshidratación. ¿Por qué? Porque genera un efecto de poliuria acuosa y un efecto de diarrea osmótica. ¿Listo? Habría que investigar estos efectos para darle un fin terapéutico. Pero sí, la nuez de la India puede provocar una lesión renal aguda, presrenal, y puede ocasionar trastornos hidroelectrolíticos secundarios a la diarrea acuosa que produce, ¿no? Entonces, los antiinflamatorios, para todos es un derecho tomar un analgésico, para todos es un derecho, pero hay gente que la toma de manera prolongada e irrestricta. Es más, tienen guardaditos en la billetera, en la cartera, una recetita doblada en 4, donde está el diclofenaco ahí por tantos días y lo siguen tomando. Los antibióticos, por favor, ¿listo? Esta pandemia del COVID prácticamente ha abierto las farmacias a la gente, ¿listo? Y toda la gente, pues, está de más que les cuente la historia del diazóxido, ¿no? ¿Listo? Esa droga o esa solución antiséptica la están utilizando para aparentemente combatir el COVID y no es así. ¿Listo? Entonces, esa parte de cultura nos expone a la nefrotoxicidad, ¿sí? Es importante estudiar el estado nutricional. Alguien que era eutrófico, que practicaba deporte y de repente empieza a bajar de peso, se cansa. ¿Listo? Esa persona, dentro de las causas, si descartamos patología del tubo digestivo, puede ser un enfermo renal crónico, ¿sí? Entonces, el estado nutricional es una alarma para detectar posible enfermedad renal subyacente. ¿Listo? Es importante que ustedes, cuando investigan el compromiso de la función renal, deban tener en cuenta la reserva funcional que tienen los riñones. Los riñones son los órganos más nobles que necesitan haber perdido el 50% y más de su masa glomerular para dar síntomas. Es decir, se debe haber perdido lo que representa un riñón para recién tener síntomas leves. Y se necesita haber perdido más del 85% de la masa nefronal para tener riesgo de vida por enfermedad renal terminal. Esto les debe quedar claro. Por ejemplo, si cada día ustedes se siguen con creatinina, puede que la creatinina siga siendo 1 miligramo, y solamente cuando la creatinina haya duplicado, podemos decir que existe algún grado de 50% de pérdida del filtrado glomerular. Por tanto, no existe un marcador que nos diga que estamos en una preinsuficiencia renal o estamos cursando una falla presrenal en un estadio inicial. ¿Listo? Por tanto, siempre hay que estar atento a los signos clínicos y a las complicaciones que puedan llevarnos. ¿Listo? Luego es importante investigar los antecedentes familiares.
Existen enfermedades hereditarias. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante es un trastorno tubular en la que por déficit de una proteína los túbulos empiezan a perder primero sus paredes, se dilatan las paredes y se forman cavidades quísticas como las que ustedes ven en las imágenes. Estas imágenes quísticas no son nada más que túbulos renales que han perdido su anatomía, se han dilatado progresivamente y van a sustituir prácticamente al tejido renal noble. ¿Listo? En su forma más severa es la tomografía que ustedes ven. Todas estas imágenes oscurecidas no son nada más que quistes hepáticos. ¿Listo? Y los quistes renales que se ven en este riñón izquierdo, en la que prácticamente está cubierto de quistes. Hay una enfermedad, una variante que se presenta en los primeros años de vida, se llama enfermedad poliquística medular, y fíjense, el recién nacido tiene esta pancita y no es nada más que 2 riñones de aspecto tumoral que están llenos de quistes, ¿no? Bueno, es una enfermedad frecuente a tenerlo en cuenta en nuestro medio. Luego existen enfermedades de la estructura de la membrana basal, como es el Alport. El Alport no es nada más que una membrana basal mucho más delgada por déficit de algunas estructuras proteicas de la membrana basal glomerular y que se van a caracterizar por hematuria crónica recidivante y que en un bajo porcentaje van a llegar a la enfermedad renal crónica terminal. La enfermedad de Fabry es una enfermedad por depósito de material derivado de un trastorno del metabolismo de la galactosa y la glucosa. ¿Listo? Existe un déficit enzimático en la enfermedad de Fabry y produce acumulación de derivados de la galactosa y lactosa y generan daño tubulointersticial y vascular y de las fibras nerviosas desde temprana edad de la vida que alteran la maduración y el crecimiento de la persona y habitualmente son personas que fallecen en edad muy temprana de la vida. No es una enfermedad frecuente, 1 por 10,000 casos, pero es importante que lo sepan. Una nefropatía que también tiene un componente familiar es la nefropatía por IgA. Existe un clon de linfocitos que produce una IgA anómala, ¿listo? Y que no tiene función y por tanto se acumula. ¿Dónde se deposita? En la membrana basal glomerular, en el mesangio glomerular, en las mucosas, en la piel, en el subcutáneo y en el endotelio de toda la economía y da lugar a procesos de fibrosis. ¿Listo? Por tanto, tener en cuenta esas situaciones. Antecedentes sociales. ¿Listo? La exposición laboral, al calor, al plomo, al cadmio, al mercurio. Acuérdense que el plomo, el cadmio y el mercurio tienen absorción cutánea, son moléculas chicas que pasan la barrera de la piel y se acumulan en nuestra sangre y van a dar lugar a una nefropatía asociada al plomo, cadmio o al mercurio. Las tinturas para la cerámica y para las telas, las anilinas. El mascar tabaco, no tanto a la hoja del tabaco, sino a los conservantes que lleva el tabaco en su proceso de conservar el aroma y evitar que almacene hongos. El tabaco sufre un sinfín de conservantes que sí van a dañar al riñón. Bueno, la adicción a las drogas, la inhalación de los hidrocarburos, estos muchachos que inhalan la clefa van a tener una patología renal relacionada con la inhalación de la clefa, ¿no? No existe un capítulo que diga, pero sí la inhalación de hidrocarburos, que es el equivalente a la clefa, ¿no? Los antecedentes dietéticos del paciente, ¿cuál es el hábito que tiene? Hay gente que consume bastante sal, ¿listo? Debemos detectar también el déficit de las purinas, ¿listo? La gota, existe un déficit enzimático que produce acumulación del ácido úrico y vamos a tener trastornos del ácido úrico en nuestros riñones. Enfermedades del metabolismo del calcio con la formación de cálculos, etcétera. ¿Listo? Antecedentes de radioterapia y antecedentes de quimioterapia. La radioterapia habrá daño a nivel renal según el tipo de drogas, pero en general el 99.9% de las drogas que se utilizan en quimioterapia tienen eliminación renal y tienen daño y toxicidad directa en los riñones, ¿sí? Y la radioterapia. Bueno, llegamos a las manifestaciones clínicas, ¿listo? Es importante saber qué tiempo tiene el paciente estos síntomas y cómo han progresado la presentación de los mismos. Es importante investigar
Los aspectos que mejor nos llevan a detectar la enfermedad renal son la detección de la capacidad funcional que tiene la persona, es decir, el esfuerzo físico, la presencia de disnea de esfuerzo. Obviamente, disnea de esfuerzo va a tener alguien que tenga una miocardiopatía dilatada o tenga un problema respiratorio, pero descartando la cardiopatía inicial o la enfermedad respiratoria, ¿listo? El enfermo renal crónico cae su capacidad de afrontar el esfuerzo físico. Eso básicamente por todas las alteraciones metabólicas que vamos a tener en el desarrollo de la enfermedad renal, la acidosis metabólica, la hiperfosfatemia, la retención de muchos productos del metabolismo endógeno y además de los productos que son producto del metabolismo de las bacterias de nuestro intestino. Muchos de estas indoles, escatoles van a generar anemia por resistencia a la eritropoetina, van a generar disfunción respiratoria, van a generar disfunción inmunológica y el paciente tiene síntomas generales, ¿sí? Entonces es muy importante ver la capacidad funcional de nuestros enfermos. La disnea y el cansancio es un síndrome capital. Y la pérdida del apetito, ¿listo? No hay nada peor que tolerar la carne en la boca para el enfermo renal crónico. El incremento de la urea en el plasma hace que la saliva también tenga un nivel alto de urea, y la saliva intoxicada de solutos urémicos, cuando recibe el bolo alimenticio, hace de que se mezcle y se convierta en un material nauseabundo y que provoca vómitos en el paciente, ¿sí? Bueno, y el olor de la boca del urémico no es nada más parecido que un baño al que no le han echado agua en varios días atrás. ¿Listo? Por tanto, ese fenómeno sucede en nuestro enfermo renal. Es importante investigar qué tipo de tratamientos ha recibido el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a descartar la nefrotoxicidad. Ingesta de AINES y ECAS, aminoglucósidos, haber recibido citostáticos, haber recibido contraste endovenoso, ¿listo? Cirugías prolongadas. Los anestésicos son necesarios para salvarse la vida, pero una hipotensión arterial prolongada, una situación de hipotensión sostenida durante la cirugía va a generar un daño renal, ¿listo? El uso subrepticio de los diuréticos. Bueno, a las chicas les encanta estar delgadas y flaquitas, y cuando tienen que competir delante de una balanza, pues se echan diuréticos de asa, 10, 15 comprimidos, obviamente que pierden 1 kilo o 2 por la deshidratación que tienen, ¿no? Entonces, la automedicación siempre hay que investigarla, ¿no? Es importante para definir si nuestra enfermedad es aguda o crónica, hacer un análisis de las imágenes previas que nos pueda aportar el paciente. Si tenemos una ecografía renal normal de hace 5 o 10 años, pues estaremos frente a una enfermedad renal aguda. Y si en la ecografía anterior ya existía reducción del tamaño de los riñoncitos o reducción o pérdida de la diferenciación córtico-medular en esa imagen, ¿listo? Vamos a estar frente a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Bueno. Voy a salir un poquito porque quiero verlos despiertos, infames, ¿eh? Bueno. ¿Estamos bien hasta ahora? A ver, hablen ahora o callen para siempre. Eric, ¿te has dormido? No, doctor, sigo aquí. Marian, ¿tenemos sonido? Sí, doctor. Ah, María Fernanda, ¿estás ahí? Sí, doctor. Bueno. Me da penita que seamos tan pobres, pero igual hace selecta esta clase. ¿Listo? Me da pena. Bueno, igual es materia para avanzar. Y el examen. Ustedes saben que terminando prácticamente nefrología, a los 2 días está el segundo parcial, ¿no, chicos? Así que voy a exigirles en todos ustedes la participación. Que tema avanzado sea tema evaluado para ustedes y que por lo menos quede como simplemente repasar un poquito para presentarse al examen. Saúl, ¿te has dormido, infame? No, doctor. Sigo aquí. Sigues ahí, estás con vida todavía. Bueno, Sí. Preguntas hasta acá. Estamos viendo la parte de semiología y anamnesis para detectar enfermedades renales. ¿Vamos? ¿Marchamos? Sí, doctor. Bueno, entonces es importante distinguir entre los antecedentes previos, ¿no? Bueno, empezamos con el examen. Bueno,
Acuérdense que vamos a tener siempre enfermedades primarias. ¿Qué ejemplos de enfermedad primaria tenemos? La persona que sea de un solo riñón. Aunque la persona pueda tener una vida completamente normal, el monorreno es un enfermo renal crónico. ¿Por qué? Porque del filtrado glomerular, que es de 90 a 120, el enfermo va a tener solamente la mitad. Por tanto, es un enfermo renal crónico que en algún momento de su vida, después de los 30, 40 años de haber nacido monorreno, va a desarrollar la enfermedad renal crónica y va a requerir probablemente apoyo dialítico o trasplante en un momento de su vida. La hipoplasia renal, de acuerdo a su gravedad, si afecta a ambos riñones, va a generar una enfermedad renal crónica también. La presencia de glomerulopatías, las glomerulopatías primarias que solo afectan al riñón, van a generar una enfermedad renal crónica progresiva. Haber nacido con malformaciones de las vías urinarias, como es el reflujo vesicoureteral. Fíjense en el margen inferior derecho, ese es un niño que apenas tiene calcificados sus huesos, y fíjense, tiene una vejiga enorme, tiene los dos ureteres monstruosamente dilatados y tiene hidronefrosis bilateral, porque todo lo que ven blanco es el contraste que se ha dejado a través de esta sondita en la vejiga, y este niño tiene un reflujo vesicoureteral congénito bilateral en un grado 3. ¿Listo? Ahora la imagen de tomografía que tenemos al lado, fíjense, si logran verme el puntero, este es el riñón sano, y a este otro lado, ahí marcado con este aro negro, tienen un riñoncito chiquitito. ¿Listo? Entonces la hipoplasia, este paciente no va a tener el filtro normal. Ustedes tienen que entender que mientras la función compensatoria tengamos al riñón bicariante, ¿listo? La urea y la creatinina y el metabolismo va a estar conservado, va a estar dentro de la normalidad. ¿Cómo vamos a determinar una enfermedad primaria? Solamente con pruebas de depuración o radioisotópicas. ¿Listo? Le vamos a poner un test de tecnesio DTPA o a una gammagrafía renal, recién vamos a detectar, o hacer una depuración en orina de 24 horas. La urea y la creatinina, como vamos a ver más adelante, no son dato sensible para detectar la insuficiencia renal moderada o leve. ¿Listo? Entonces, ahora, las enfermedades secundarias, pues es el paciente que viene, por ejemplo, con una artritis reumatoide, una vasculitis, etcétera. ¿Listo? Les he puesto estas imágenes para que no piensen que una enfermedad renal solo acompaña a la población adulta, ¿sí? A Dios gracias, este niño que ven ustedes arriba al presente se encuentra trasplantado y está en el propedéutico de medicina, así que va a ser colega nuestro. Su madre le ha donado un riñón hace 7 años y gracias a Dios el niño, bueno, aunque ha quedado talla pequeña, porque fíjense, acá tenía 5 años. 5 años tenía, ya empezó a dializar el niño y era un espectáculo maravilloso de ternura de verlo hacer sus rompecabezas. El niño era adaptado a su tratamiento, dializaba a través de un catéter. Y esta otra niña también se ha trasplantado y está estudiando enfermería en España. Se ha ido allá después de haberse trasplantado con su madre. ¿Sí? Entonces, la enfermedad renal no es del adulto, la enfermedad renal empieza desde el nacimiento. Es más, debería inclusive priorizarse en parte del programa de salud renal, tener un estudio de imágenes durante el embarazo, durante la organogénesis. En un feto de 20 a 25 semanas, la arquitectura del riñón y las vías urinarias debe ser considerada ya como diagnóstico precoz de sufrir alguna enfermedad renal. ¿Listo? Bueno, tenemos que distinguir quiénes son sintomáticos y quiénes son asintomáticos. Pues bueno, ustedes que están en un curso preclínico no han estado en la consulta. El principal motivo de consulta en nefrología es el dolor. ¿Por qué? Porque pues, todos, así como las chicas se tocan la espalda, ¡ay, mis riñones! ¿Listo? Pero nadie se da cuenta de que a veces, fíjense, este varón que está ahí sentado, no está en una posición adecuada, no sé, su silla está muy baja, el monitor está muy bajo, y para trabajar en una computadora, así que hay que hacer, tiene que doblar la espalda. Le duele más por los músculos y las vértebras, y como los riñones están ahí por debajo, pues les echamos la culpa a los riñoncitos, ¿no? ¿Listo? Entonces, entre los síntomas que trae un paciente, tenemos que diferenciar cuáles son síntomas que acompañan a la enfermedad renal y cuáles son los síntomas que acompañan pues a la piel, a los músculos o al cansancio que tenemos por el trabajo que llevamos, ¿no? No todos los síntomas referidos al área renal son del riñón. Nuestro riñoncito va a doler solamente por
dos condiciones. Una, por obstrucción de la vía urinaria, es decir, se tapa por una piedrita, y el cólico renal pues es algo desagradable. El cólico renal es el equivalente al trabajo de parto a las mujeres que están embarazadas, ¿listo? Y es un dolor que causa síntomas vasovagales, desmayos, hipotensión. Es el dolor que nunca se va a olvidar en su vida el paciente que sufre un cólico renal, ¿sí? Entonces, el cólico renal por la obstrucción de la vía urinaria, y lo otro es por el agrandamiento o por distensión de la cápsula renal, que es lo sensible. El tejido renal en sí no es sensible, pero sí la cápsula. Y la distensión por una pielonefritis, una glomerulonefritis o un crecimiento tumoral sí va a dar un dolor en el área renal. ¿Listo? Entonces hay que distinguir esos dolores como sintomáticos de patología renal o de las vías urinarias y diferenciarlos de la piel, músculo o del sistema esquelético que tenemos. Una hernia discal puede dar un lugar, así. La ciática, que es el pellizcamiento del nervio ciático a nivel dorsal inferior y lumbar, puede darse un dolor referido a la zona y no representar. La lesión del herpes zóster a nivel dorsal puede dar un dolor y no ser de origen renal. ¿Listo? Entonces tenemos que analizar y diferenciar ese tipo de síntomas frente a la posibilidad de que se trate del riñón o las vías urinarias. Luego, tenemos que diferenciar las alteraciones del aspecto de orina. ¿Listo? La hematuria macroscópica será como esa imagen que tienen a la derecha. Compárenla con la orina recién emitida y el aspecto que tiene la orina de una persona normal. ¿Listo? Entonces, la hematuria macroscópica pues traduce con seriedad la presencia de tumor, uropatía obstructiva por cálculos o una glomerulonefritis en curso, ¿verdad? Entonces, la pigmenturia, pues bueno, eso se va a asociar a la ingesta de beterraba en la dieta. La fenacetina provoca un color medio rojizo amarillento. El tratamiento antituberculoso produce una coloración interesante por la rifampicina media roja rutilante, ¿listo? Y la presencia de proteínas en la orina va a generar ese aspecto espumoso que tiene la orina, ¿no? Los trastornos de la micción que tenemos que investigar, uno, el esfuerzo miccional que hace una persona, la molestia al orinar que hace, que se llama disuria. La presencia de dolor o ardor al orinar se llama algiuria. El aumento de la frecuencia de las micciones, bueno, eso también depende de los hábitos. Siempre que preguntamos a las chicas van 1 o 2 veces al día al baño. ¿Por qué? Porque les encanta aguantarse. Por un hábito social, a las chicas no le permitimos hacerse pis entre auto y auto o en el primer arbolito que encuentre. Entonces, habitualmente las mujeres son aguantadoras, pero sí les va a llamar la atención el deseo de hacer pis cada hora, 2 horas. La polaquiuria siempre va a traducir primero una cistitis, luego una pielonefritis y después trastornos en el volumen urinario, como vamos a ver luego. El aumento de la frecuencia de micciones durante la noche se llama nicturia, y la nicturia es una característica de la enfermedad renal crónica. El deseo urgente de miccionar va a ser una cistitis. La disminución del chorro miccional va a representar la obstrucción a la salida de la uretra, y eso básicamente lo va a sufrir el hombre por el crecimiento prostático. El tenesmo vesical es la falta de satisfacción de haber terminado la orina. El paciente ha hecho pis y vuelve prácticamente a tener la postura de volver a vaciar la vejiga. ¿Listo? Traduce cistitis, traduce obstrucción de la vía urinaria baja. Y la pérdida del control de la vejiga se llama incontinencia, que tendrá un origen neurológico o medular local, ¿no? En cambio, los síntomas que caracterizan al volumen de la orina está la poliuria. El orinar un volumen superior a los 3.000 mililitros en 24 horas traduce poliuria. ¿Y en quiénes vamos a tener? Uno, en el más sano, el que tiene un hábito de tomar bastante agua, la potomanía. ¿Listo? Hay gente que toma 4, 8, 10 litros de agua, bueno, van a tener una poliuria normal. ¿Y en qué condiciones nos va a preocupar la poliuria? 1, en la diabetes. 2, en la uropatía obstructiva. 3, en la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, van relacionados fundamentalmente por inhibición al efecto de la antidiurética. En el caso de la uropatía obstructiva, basta que tengamos un cálculo en la uretra o tengamos un cálculo en el uréter
que aumente en 5 centímetros de agua a la vía urinaria, a los túbulos colectores, hace que se inhibe el efecto de la antidiurética y se produce poliuria acuosa, es decir, no existe el efecto de la antidiurética. ¿Listo? El orinar más frecuentemente en la noche, ya les he mencionado. La reducción del volumen de orina en menos de 500 mililitros en 24 horas se llama oliguria, y orinar menos de 50 mililitros en 24 horas traduce la anuria. ¿Listo? Entonces, hay que distinguir claramente esos síntomas y nos van a orientar al origen de que les ha condicionado. El aumento de peso, habitualmente, si no da una manifestación de edema como es en las manos, en la cara o en los pies, no nos va a llevar a preocuparnos. Así que el aumento de peso relacionado con el aumento de volumen de los tobillos, de los pies, de las manos o de la cara, representa ineludiblemente retención hídrica que se llama edema. ¿Listo? Luego los síntomas generales, ya les he mencionado, la caída del apetito, la intolerancia al esfuerzo físico, las náuseas, los vómitos, la intolerancia al esfuerzo físico, los calambres, el prurito, el hipo, la fiebre, la presencia de escalofríos, van a estar relacionados a una enfermedad renal crónica ya bastante avanzada. ¿Sí? Bueno, entre los que realmente se atribuyen síntomas de enfermedad renal, bueno, la anemia. ¿La anemia por qué? A nivel de la zona medular del asa de Henle tenemos células intersticiales que tienen la capacidad de controlar la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Y cuando existe daño renal, ¿listo? Más allá del 30% de la función renal, es decir, han perdido entre el 80 y el 90% de la función renal, el paciente con menos del 30% de filtrado residual, ya la capacidad de formación de eritropoyetina está afectada. Y la anemia va a ser crónica, de lento establecimiento y va a ser evidente por déficit de eritropoyetina. Cuando veamos la fisiopatología de la anemia en enfermedad renal crónica, vamos a hablar de los otros factores que son el déficit de absorción del hierro, déficit de folato, déficit de vitamina B12, la reducción de la vida media de los glóbulos rojos, la fragilidad capilar, etcétera, van a dar la presentación de anemia. Es muy importante la anemia y la intolerancia al esfuerzo físico. ¿Listo? La intolerancia al esfuerzo físico básicamente obedece a la retención de moléculas medias y al establecimiento de la acidosis metabólica. ¿Listo? Toda función vital, toda función que represente vida genera ácidos orgánicos. ¿Listo? Los ácidos orgánicos tienen eliminación respiratoria y tienen excreción renal. Y a nivel renal, prácticamente se produce regeneración a partir del amonio, ¿listo? De cada molécula de amonio, una molécula de bicarbonato. Por tanto, tenemos un equilibrio en la excreción de nuestros ácidos orgánicos por la orina y la regeneración de bicarbonato, y por eso estamos con vida. ¿Listo? A mayor formación de ácidos, mayor recuperación de bicarbonato. Por tanto, alguien que hace deporte, por ejemplo, y que genera más ácidos, bueno, tiene un estado nutricional mayor, por tanto, una carga de amonio en la orina muchísimo más elevada que hace que compense el esfuerzo físico que hace. Imagínense si no en estas Olimpiadas que hemos visto el esfuerzo de estos atletas, después de una carrera deberían terminar en coma o muerte, ¿verdad? Entonces existe una compensación y adaptación de ácidos orgánicos excretados y de regeneración de bicarbonato que hace que no se muera la persona. Pero el enfermo renal ha perdido esta capacidad y la acidosis metabólica es una de sus principales características. La acidosis metabólica es la muerte lenta del enfermo renal crónico. Todas las funciones celulares están enlentecidas, la captación de oxígeno por los tejidos está reducida hasta en un 8 a 10%. La curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina está enderezada, no es esa S itálica que está en los textos. Por tanto, puede que la hemoglobina esté saturada en un 100%, pero la captación tisular es inferior al 90% por la acidosis metabólica. Por tanto, la acidosis es uno de los principales causantes de la intolerancia al esfuerzo físico. ¿Y eso en quiénes lo vamos a notar? En población joven. ¿Listo? Pacientes que no se sabían que eran monorrenos o que tenían una glomerulopatía evolucionada, practicaban deporte y de repente ya no hacen los 2 tiempos del fútbol, no hacen deporte y aparecen otros síntomas más. ¿Listo? Se relacionan a eso la disnea del esfuerzo, el cansancio,
el prurito, los calambres, ¿no? Y el tercer pilar fundamental para pensar en un sintomático renal es la pérdida del apetito. ¿Listo? Prácticamente el 100% de enfermos que entran a diálisis tienen algún grado de desnutrición. Todos ellos han perdido entre el 40 al 60% de su masa muscular. Por tanto, que son desnutridos. ¿Listo? Entonces, el apetito se ve afectado en la enfermedad renal crónica con más impacto que cualquier otra enfermedad. El aspecto que tiene el enfermo renal es como este señor que nos da la espalda. Parece un enfermo oncológico, parece un enfermo terminal. ¿Sí? Bueno, la nicturia, la poliuria son características que ya les he mencionado. Los calambres musculares, los subsaltos, las parestesias obedecen a trastornos que vamos a ver cuando veamos enfermedad renal crónica, que van relacionados con la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo y la polineuropatía periférica que se establece en el paciente urémico. Bueno, y la otra característica, la retención hídrica con formación de un tercer espacio que se llama edema, puede haber ascitis, puede haber derrame pleural, derrame pericárdico, etcétera. La progresión de todos estos síntomas va a llevar al deterioro sensorial. Desde simplemente el trastorno de la atención al estupor, el coma y la muerte de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, poco podemos decir del asintomático, va a ser aquel aparentemente sano, pero que se le ha detectado una 1.5 a un varón o 1.2 a la mujer. Y investigamos y resulta que es monorrena, tiene una hipoplasia renal, o es una hipertensión mal controlada, etcétera, ¿sí? ¿Listo? Entonces, tenemos que pensar que hay enfermos renales asintomáticos cuando todavía su filtrado glomerular está por encima del 60. Les he mencionado que van a haber síntomas cuando se ha perdido más de la mitad, ¿verdad? Y va a estar en riesgo de vida cuando se ha perdido más del 85%. Por tanto, el enfermo renal asintomático es el que tiene un filtrado entre 60 y 90 mililitros por minuto, ¿sí? O mayor a 60 mililitros por minuto. ¿Listo? Hay que tener en cuenta las condiciones del envejecimiento fisiológico que tenemos todos, ¿sí? Desde que nacemos, el recién nacido tiene un filtrado altísimo, maravilloso, alrededor de 160 a 180 mililitros por minuto. Y cuando el niño tiene 10, 12 años o ha alcanzado la pubertad, que eso entre los 19 y 20 años, tiene 90 a 120. Hemos perdido esos 40 a 60 por el crecimiento físico y la madurez que alcanzamos. El alcanzar masa muscular, el crecer y el desarrollar ha generado la pérdida más importante de nuestra vida, pero gracias a eso somos personas adultas. Y desde que es adulto, desde los 20 años, perdemos 1 mililitro de filtrado cada año de nuestra vida. Tal es así que si viviríamos 100 años, prácticamente todos estaríamos en diálisis desde el año 101, ¿verdad? Esa es la enfermedad renal crónica senil o fisiológica. ¿Listo? Entonces, lo mismo acontece en el monorreno, en el que tiene agenesia unilateral del nacimiento o el que ha donado un riñón. ¿Listo? Los donantes renales son enfermos renales asintomáticos. ¿Por qué? Porque tienen un filtrado mayor a 60. La hipoplasia renal, bueno, por eso les puse el trasplantado y el donante. ¿Listo? Algunas enfermedades de inonefrosis con exclusión de la función unilateral, etcétera. Y en pacientes que potencialmente van a dañar a nuestros riñones y que ya existe compromiso de la función renal. Esas situaciones son la hipertensión, la vasculitis y otras enfermedades. ¿Listo? ¿Cómo vemos a nuestro enfermo renal? Bueno, les puse a este enfermo que está con su papelito abanicándose porque tiene astenia, adinamia, tiene disnea. Ese enfermo renal, ¿listo? Tiene cansancio fácil, tiene pérdida de la atención. ¿Listo? Ese paciente desarrolla síntomas que son casi característicos del enfermo renal crónico. El agudo, ¿listo? Cuando hablemos de enfermedad renal aguda, hablamos de horas o pocos días y por tanto poco compromiso del aspecto externo o del biotipo del paciente. En cambio, el crónico lleva meses y tal vez muchos años de evolución, por tanto este paciente sí va a tener cambios en su aspecto general. ¿Listo? El aspecto del enfermo crónico es el que nos va a dar síntomas. El agudo va a depender mucho de la patología por la que ha desarrollado. Por ejemplo, un politraumatizado que le han sacado los 2 riñones sigue siendo entero, pero va a desarrollar acidosis, hiperpotasemia, retención hídrica posterior a la cirugía. Alguien que ha tenido una gastroenteritis aguda, pues vamos a verlo deshidratado. Alguien que ha hecho
un COVID y ha tenido un daño renal, lo vamos a ver febril, con insuficiencia respiratoria, pero el aspecto externo todavía no está afectado. En cambio, el crónico sí, el crónico va a desarrollar alteraciones de pigmentación en la cara. Es el paciente que se ve ennegrecido, parece quemado por el sol, pero también está quemado en zonas no expuestas, como es el tórax y el abdomen. Va a desarrollar lo que llamamos la escarcha urémica, que es nada más que la cristalización de sodio, uratos en las glándulas sudoríparas. Y así como la imagen lo ve, parecería que el señor tuviera caspa o tuviera nieve sobre las cejas y sobre la nariz. ¿Listo? Va a desarrollar palidez por la anemia, va a desarrollar eritema en los pómulos, como es el caso del lupus eritematoso. ¿Listo? Por la fragilidad capilar va a desarrollar equimosis en los lugares donde hay tracción o torsión. Va a tener lesiones por rascado, por el prurito que tiene. Esto puede tener lesiones vasculíticas que se llaman púrpura y va a tener compromiso del estado nutricional, es decir, el índice de masa corporal va a estar afectado. Y si es población pediátrica, vamos a tener alteraciones del crecimiento y desarrollo. ¿Listo? La exploración clínica es importantísima. ¿Listo? Con los criterios clínicos que ustedes tienen ya al presente, porque ya han llevado semiología, ya han llevado fisiopatología, ustedes tienen que hacerme el diagnóstico del estado primero el estado sensorial. Aquí he puesto un poquito al revés, pero ¿cómo está el paciente? Si está lúcido, orientado, responde, tiene atención o está en coma. ¿Listo? Luego el estado de hidratación. El estado de hidratación persigue diagnosticar cómo está nuestro líquido extracelular. Si tenemos hipovolemia o tenemos un estado de hipervolemia. Si se ha formado un tercer espacio. Tercer espacio, por si acaso, es la acumulación de líquido en los espacios virtuales. Ascitis en el peritoneo, desame pleural en el espacio pleural, desame pericárdico, formación de líquido alrededor del corazón, ¿sí? O formación o retención hídrica en las partes declives, que son glúteos, abdomen, o en las partes más laxas. ¿Listo? Por tanto, el examen debe ser tan completo que acá se aplica el examen semiológico. ¿Listo? Revisar desde la humedad de las mucosas, la lengua, ¿listo? Buscar el signo del pliegue, formación de tercer espacio con edema, ¿listo? Vamos a ver el llenado capilar, vamos a auscultar el corazón, vamos a ver si existe taquicardia, bradicardia, si existe arritmia, vamos a revisarle las yugulares a ese paciente para ver si existe algún estado de hipervolemia, vamos a tomarle la presión arterial, ¿no? Con sus diferentes características. Si el paciente está en decúbito dorsal, le vamos a tomar la presión acostado y lo vamos a tomar con la elevación de la cabecera. Si existe una disminución de cualquiera de los valores sistólico o diastólico, hablamos de hipotensión ortostática y habla de contracción del líquido extracelular. ¿Listo? Vamos a diagnosticar también la hipervolemia por hipertensión, ingurgitación yugular, vamos a auscultar el corazón y vamos a encontrar un ritmo de galope, que es un dato inminente del edema agudo de pulmón. Tenemos que valorar el estado nutricional. Vamos a ver el peso, la talla, si es adecuado a su edad del paciente y a su estatura. Vamos a ver las lesiones de piel, la presencia de hiperpigmentación, escoriación, petequias, equimosis, etcétera. ¿Listo? Obviamente que debería ser rutina también ver un fondo de ojo, pero a veces es dificultoso, ¿no? En el corazón, los signos de alarma de una disminución del volumen del líquido extracelular, taquicardia o de sobrecarga, ¿listo? La presencia del tercer ruido o galope, ¿verdad? Que no es nada más que ya la inminencia de la falla ventricular izquierda. A nivel de ambos pulmones, primero, si el murmullo vesicular está conservado en ambos pulmones o está ocupado el espacio pleural por líquido de derrame, ¿listo? La presencia de crépitos en tercios inferiores de ambos emitores va a determinar que el paciente está casi en edema agudo de pulmón. La presencia de sibilancias o broncoespasmo, ¿listo? Necesitamos valorar la relación del funcionamiento cardíaco y respiratorio, ¿listo? Con las yugulares, etcétera, la saturación de oxígeno, los signos vitales, un electrocardiograma, y todas esas cosas nos van a dar el resultado de que el paciente está sometido a una sobrecarga de volumen o a un déficit de volumen, y utilizar recursos técnicos como son un catéter venoso central, sobre todo para saber la presión venosa central. Luego nos vamos en el abdomen puede estar distendido,
pero puede estar distendido por líquido o por un globo vesical. ¿Listo? Y ahí hemos diagnosticado la uropatía obstructiva. El abdomen puede estar distendido por una retención tan progresiva de la vejiga que hemos sido testigos de vaciar una vejiga de 6 litros de volumen. ¿Listo? Y si no existe la retención aguda de orina, debemos determinar el borde hepático, qué características tiene. Ustedes saben por semiología que la hepatomegalia en la insuficiencia cardíaca es de un borde romo, bastante consistente, etcétera. ¿Listo? En algún caso podemos palpar los riñones agrandados de tamaño, como es en el caso de la poliquistosis familiar. La hidronefrosis dolorosa, sí, por la presencia de algún cálculo. Si auscultamos la parte dorsal de ambos riñones, podemos saber que existe estenosis de la arteria renal. ¿Listo? Entonces, la exploración de la próstata, que no es solamente campo o el dedo del urólogo, debe ser el dedo del reconocedor de todos los estudiantes. Y el estado neurológico, desde un trastorno de la alteración, de la atención, hasta el coma o el paciente que se encuentre. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta acá, bestias? ¿Se han dormido todos, infames? ¡Ey! Saúl, despertá. Estoy despierto, doctor. Eric, ¿estamos ahí o ya te has escapado? Sigo, Doc. Ya. Muy bien. No los quiero agotar hoy día. Mañana no tienen clase, ¿no? ¿O sí tienen clase de Eric? Cirugía, doctor, a las 6 o 7. Ya, entonces mañana, ¿a qué hora tenemos clase? 8. O Muy bien. Por favor, por este medio avisales. A las 8 tenemos clase de nefro mañana. Mañana vengan tomándose un café y haciendo pis. Vamos a completar con lesión renal aguda más. Si no, no nos alcanza el tiempo, chicos, ¿eh? Nos vemos mañana. Les insisto, termino las clases teóricas, va a haber evaluación directa. Evaluación directa. Así que necesito la presencia y participación de todos ustedes. Hasta mañana. Buenas noches. hasta mañana, doctor. Mañana.